Hermanos, Dios nos bendiga. Gracias a Dios por las bendiciones que nos da todos los días. Voy a estar compartiendo una enseñanza que lleva por nombre ¿por qué los cristianos, los hijos de Dios, sufren? Bueno, hermanos, demos gracias a Dios y vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu piedad. Ponemos en tus manos esta enseñanza y oramos a ti, Dios bueno, que permitas que podamos entender tus palabras. Y donde sea escuchada esta enseñanza, Señor, haya claridad en nuestros pensamientos. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, hermanos, la palabra de Dios nos enseña sobre lo que es el mundo. O sea, el mundo como tal es el lugar donde se desarrollan todas las actividades de los seres humanos y de los seres vivientes. O sea, los seres vivientes nos relacionamos a los seres vivos, ¿cierto? Los animales y todo lo que hay dentro del planeta. En el mundo se encuentran las clases sociales, las etnias, las filosofías, las religiones, lo político, lo social, lo psicológico, todo lo que tiene que ver, hermanos, con el comportamiento de las personas se encuentra dentro del mundo. La palabra de Dios nos dice que el mundo es de Dios. Mío es el mundo en su plenitud. También dice la palabra de Dios que el mundo, Dios lo ama, que Dios ama al mundo y por eso nos ha enviado al Señor Jesucristo, que el mundo fue hecho por Él y que el mundo también está bajo el poder del maligno. En la escritura, hermanos, nosotros encontramos una cita bíblica que tiene relación con la enseñanza de hoy, que es: en el mundo tendréis aflicciones, pero confía porque yo he vencido el mundo. O sea, a pesar de que el Señor hizo el mundo, que lo ama, que es de Él, Él lo venció. Y nos dice que nosotros en ese lugar, en el mundo, vamos a tener aflicciones. Entonces vamos a empezar a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 33. Miremos lo que dice. Dice aquí: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Entonces, mire que el Señor está hablando con los discípulos. Este suceso se da la noche en que el Señor Jesús fue arrestado. O sea, esta conversación que Él tiene con sus discípulos, que les dice que en el mundo va a tener aflicción, hace parte de ese momento cuando Judas lo entrega. Luego, en el capítulo 17, hermanos, el Señor Jesús empieza a explicar, por decirlo de alguna manera, el por qué en el mundo yo iba a tener aflicciones. Miren, hermanos, que en este capítulo 17 la palabra mundo aparece 18 veces, porque Él se está encargando en explicarnos del por qué nosotros íbamos a tener aflicciones. Porque es importante que nosotros sepamos que la mayor aflicción que un hijo de Dios debe tener es precisamente por lo que vamos a leer en el capítulo 17. Entonces empecemos. Capítulo 17 del 12 al 18. Leemos, dice así: cuando estaba con ellos en el mundo, pero antes quiero decirles algo. En el momento en que el Señor termina el capítulo 16, aunque realmente ese fue un discurso que Él tiene, pero que de una manera ordenada se dividen sus palabras por capítulos, Él inmediatamente empieza a hacer una oración a Dios. Y en esa oración Él le pide al Padre que guarde a los que creyeron en Él del mundo, que ellos están en el mundo, no son del mundo, y que los guarde. O sea, lo que vamos a leer es una oración que el Señor Jesús hace antes de ser llevado por los soldados y ser entregado por Judas. Entonces vamos a leer, dice aquí, en el verso 12, empecemos ahí, dice: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste. Yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo.
No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Entonces, mira, hermanos, lo que el Señor Jesús está diciendo. Que nosotros, cuando leemos todo el capítulo, el Señor Jesús le dice al Padre, ellos estaban en el mundo, tú los tomaste del mundo, me los diste a mí. Ellos han creído que yo he venido de ti, que han creído en las palabras que yo les he dicho y ahora voy a ti. Entonces por eso Él dice, mi gozo está cumplido en ellos. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús vino, hizo la obra y regresa al reino triunfante. Pero Él que está diciendo es que ellos creyeron a mis palabras. Ellos creían a lo que yo les decía. Y así como tú me enviaste al mundo que los aborrece y que en el mundo hay mal, yo, así como tú, Padre, me envías a mí, yo los envío a ellos. Y realmente, hermanos, esa es de la mayor aflicción que uno tiene como hijo de Dios, porque a nosotros nos han mandado, hermanos, a que nosotros seamos unas personas que podamos predicar el Evangelio y que nosotros nos encontramos con las personas que no quieren recibir las palabras del Señor. Y que ese es un gran motivo de aflicción, mis amados, porque miremos lo que nos está diciendo el libro de Tito, capítulo 2. Y miremos, hermanos, si esto no es difícil. Miremos, Tito capítulo 2. Tito 2, del 11 al 15. Mire cómo dice acá. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Y cuál es nuestra tarea? Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los malos deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras, que habla, exhorta, reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Entonces, mire, hermanos, cómo nosotros no vamos a ser afligidos conforme a lo que está diciendo la Escritura, porque es que a nosotros nos están mandando a que le digamos a las personas que tienen que dejar de vivir su manera impía, que nosotros debemos ser celosos de buenas obras y les tenemos que enseñar. La aflicción mayor de nosotros es saber que tenemos a nuestro alrededor personas que amamos a Dios, personas que las amamos a ellas, que son buena persona, pero que no quieren nada con el Señor Jesús, que es gente que uno la quiere, que es gente que trabaja con nosotros, pero ellos están adorando otras cosas, sirven a otras cosas, se gozan en las cosas de la carne. Entonces es difícil, hermano, porque nosotros estamos yendo contracorriente. Y por eso el apóstol Pablo dice tantas citas bíblicas de aflicción y de sufrimiento, pero los sufrimientos del apóstol Pablo principalmente eran por lo que rechazaban el Evangelio. Las lágrimas del apóstol eran precisamente por aquellos que hablaban en contra de las palabras del Señor, que le hacían la guerra. Y que el Señor Jesucristo precisamente, Él le está diciendo al Padre que nosotros vamos a ir a hacer lo que Él hizo, a establecer el reino de los cielos en medio de un mundo que ama las tinieblas. Porque la palabra dice, la luz vino al mundo, pero el mundo amó las tinieblas. Y el Señor nos dice a nosotros que nosotros somos luz y que somos sal. Y que si nosotros vamos a estar afligidos precisamente es porque la gente rechaza el Evangelio. Y por eso nosotros leemos en el libro de Mateo, miremos lo que dice Mateo 5, porque es importante, hermano, que nosotros sepamos que el ser cristianos no es un sinónimo de sufrimiento. El ser cristiano, hermanos, es ese tesoro que está en vasos de barro. Ese es el gozo de la salvación, es la esperanza de vida eterna, que realmente eso es lo que es el Hijo de Dios. Y que Él acá nos está diciendo, miremos el Mateo 5, verso 11, dice así, bienaventurados son cuando por mi causa, los vituperen y los persigan y digan toda cosa y toda clase de mal contra ustedes, mintiendo. Gócesen y alégresen porque su galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Mire cómo Él está diciendo
que si a uno lo van a vituperar, que si de uno van a levantar falso testimonio, pero es por la causa de Jesús. No es por mí, porque yo sea una persona que ande en las obras de la carne. Porque el Señor Jesucristo, cuando está haciendo esta oración, Él la está haciendo es por los discípulos que estaban ahí con Él, por esos 11, y Él señala a estos discípulos y le dice al Padre, mira, estos han creído en mí. Te pido no solo por estos que están acá conmigo, sino los que van a creer por las palabras de ellos, o sea, a nosotros. El Señor Jesús oraba por nosotros, porque nosotros también teníamos que sufrir penalidades como soldados del ejército de Dios. Teníamos que tener aflicciones, pero por predicar el Evangelio, hermanos. Y hay una cosa muy importante, que realmente nosotros los que estamos en esta, o sea, que yo sepa, puedo decirlo así, que yo sepa, ninguno es como Ezequiel, ni como Isaías, ni como Jeremías. Ninguno se para en una plaza que yo conozca, por eso hago claridad porque los puede haber y los hay. Pero de aquellos que se paren y empiecen a decir los ayes, hay de los fornicarios, hay de los adúlteros, hay de los homosexuales, eso no se ve, hermanos. Esas penalidades de los que están hablando estos hombres precisamente era porque ellos iban de frente y atacaban, así como hacía Juan Bautista. No te es lícito estar con la mujer de tu hermano. Eso no se hace. Y nosotros muchas veces de pronto hemos tenido la oportunidad de decirle a alguna persona, ser homosexual es pecado. Y que lo rechacen a uno y hasta le quiten la amistad, hermanos. O decirle a una persona, mire, ella es casada y usted está adulterando. Eso es pecado, eso va en contra de la voluntad de Dios. Y quitarle a uno la amistad, hermanos. Pero realmente que nosotros suframos esas penalidades como soldados que no se entrelazan en las cosas de la vida, porque ese es el problema, que cuando uno está en los caminos del Señor y se enreda en los asuntos de la vida, realmente ahí vienen muchas codicias, porque el humano tiene ese asunto, hermanos, de querer cosas. Es que yo quería, es que yo pensaba, es que a mí me gustaba, y es, aunque sea que se repita, pero es que esa es la causa, hermano, principal de las aflicciones nuestras. Acordémonos que Eva dice que fue fruto codiciable para adquirir sabiduría, conocimiento entre el bien y el mal. Fue el deseo que ella tenía de querer ser como Dios, la que la llevó a pecar. Y el apóstol, a nosotros nos está diciendo el apóstol Pablo, es que el que se enreda en los asuntos de la vida, obviamente va a tener aflicciones. Porque es que yo quería que a los 30 me pasara esto, y ya llevo 35 y no ha sucedido. O sea, nos enredamos en las cosas de la vida, hermanos. Entonces, podríamos pensar que realmente nosotros no tendríamos esas aflicciones como soldados del ejército de Dios, porque nosotros no militamos como militaban estos hombres. Y es una realidad, y puede ser precisamente porque han pasado muchos siglos y los contextos han cambiado, y el Espíritu de Dios es el mismo, es la misma palabra, es el mismo corazón del hombre, pero la maldad se ha multiplicado. Pero ya la ciencia ha avanzado, ya han sucedido demasiadas cosas que ya nosotros no somos como aquellos hombres en donde ni había luz, en donde no había ningún medio de comunicación, que todo se hacía en camello, en asna, por barco. Entonces la vida ha venido en un progreso, que ya nosotros pues, realmente no somos como ellos. Pero realmente las palabras del Señor son las mismas de ayer, de hoy y por los siglos. Y que cada uno en la medida en que ama al Señor y en la fe que tiene, debe padecer estas penalidades, hermano. Porque ese es el mayor sufrimiento que nosotros debemos tener como hijos de Dios. Miremos lo que dice Segunda de Timoteo 2, 3 y 4. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 3 y 4. Dice acá, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Mire lo que él dice, a fin de agradar a Dios. Si usted y yo le queremos agradar a Dios, hermano, nosotros no tenemos que entrelazarnos tanto con las cosas de esta vida. Porque nosotros sabemos
que Dios es nuestro sustento de acuerdo a nuestra fe, que Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza de acuerdo a nuestra fe, porque es importante que haya esa claridad, que el Hijo de Dios no tiene por qué ser una persona apocada que vive sufriendo en luchas y en pruebas y en aflicciones, porque el Señor a nosotros nos ha llamado a ser victoriosos. Y si Él dice, diga al débil, fuerte soy, porque Él llama lo que no es como si fuera, es porque Él tiene el poder de cambiar las historias. Y nosotros, en un grupo de personas, los hijos de Dios deben ser los mejores, no para vanagloria, sino por la gracia, como embajadores, como conocedores del reino, como amantes de la justicia, como aquellos que claman y oran por ser sabios, por ser prudentes, por ser inteligentes, por tener soluciones llenas de el poder de Dios, que es la diferencia. El Hijo de Dios debe ser una persona que la amen, porque es prudente, principalmente, hermanos. Porque cuando se llevaron a los chicos de Babilonia, se los llevaron de Israel a Babilonia, estos 4 jóvenes, ellos resaltaban precisamente por su sabiduría, por su inteligencia, porque eran unas personas que brillaban en medio de los demás y que así debe ser el Hijo de Dios, que el Hijo de Dios debe sobresalir, porque tiene el reino de los cielos internamente, porque es gozoso, porque es agradecido, porque piensa antes de hablar, porque no se hace a los otros para criticar. Entonces es una persona que es querida, que es afable, que tiene sus problemas como todas las personas, hermano, porque todas las personas tenemos problemas, sean niños o pequeños, porque los problemas, hermano, siempre tienen solución. Los problemas llegan a nuestra vida para que nosotros desarrollemos habilidades intelectuales, para que apliquemos la sabiduría de Dios, la fe y las estrategias. Porque mire, hermano, yo le voy a poner un ejemplo a pequeña escala. Un chico, un niño de 6 años, un niño que está aprendiendo a escribir, y si este niño tiene problemas, hermano, y se traga algunas palabras, ese niño tiene un problema. Porque si siempre está escribiendo y se traga la R, todo lo que él va a escribir que tenga la palabra R, le va a quedar mal. Entonces, ¿qué sucede? La maestra le dice a la mamá le pone unas planas, y vamos a hacer las planas para que agregues esa R que está faltando. Por ejemplo, que sea la letra R. El niño vuelve y comete el mismo error, escribe otra vez el apellido de él sin la R. El papá le dice, si usted no escribe bien el apellido, se lo quito, y mientras que usted no haga bien las tareas, agregando bien las letras, usted no puede jugar. ¿Sabe qué, hermanos? Ese niño empieza a llorar, se desespera, le da pereza, ya no quiere, y para él es un problema, porque no sabe escribir, y entra en angustias, y llora, y se va a volver loco, porque el niño dice, me voy a volver loco, porque estoy tratando de hacer las cosas y no puedo, pero la mamá y el profesor saben que él va a poder hacer las cosas, y que así mismo es Dios, hermano, que para ese niño es un problema tenaz no saber escribir, porque realmente todo lo que escribe lo escribe mal, y está castigado, y no se le facilita corregir, es un problema. Pero hay solución. Lo mismo pasa con nosotros. Todas las cosas que nos suceden a nosotros, hermano, en Cristo Jesús, y aún sin el Señor, tienen solución. Todo tiene solución, mientras que estemos vivos. Por eso en el momento del encontrarnos con el Señor Jesús, ahí ya no va a haber otra oportunidad. A nosotros no nos van a decir, vaya, corrija y vuelva y traiga, como nos pasa de pronto en la vida. Vea, le falta un papel, tráigalo y vuelva y haga la fila. O mire, escribió mal con ortografía, corrija. Pero cuando entremos a encontrarnos con el Señor Jesús, ahí no nos van a dar más tiempo. Vaya, perdone, o vaya y comparta, o vaya y estudie, o vaya, interceda y vuelva otra vez. No. Como estamos en ese momento en que nos llamen, así vamos a quedar. Ese sí realmente ya no es un problema. Ya es una verdad. Y mientras que yo esté pensando que el camino en Cristo es de sufrir y que yo tengo que pasar muchas aflicciones para entrar al cielo, eso no es real, eso no está en la Biblia. Si yo me he de afligir, es porque la gente no quiere al Señor Jesucristo, y nos da tristeza eso. Porque el Hijo de Dios, como dice la Escritura, debe ser una persona ejemplar.
una persona que tiene el gozo de la salvación. Mire que a pesar de que el Señor Jesucristo estaba orando en el capítulo 17, Él dice, mi gozo está cumplido en ellos, porque ellos, a pesar de que yo me voy, a pesar de que el mundo los aborrece, a pesar que tienen aflicciones, ellos están felices, porque vine e hice la obra del Señor y subo triunfante. Miremos, hermano, lo que dice en el libro de segunda de Timoteo 4:5. Segunda de Timoteo, el capítulo 4, el verso 5. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Mira, hermano, que ahí se nos vuelve a confirmar realmente la causa del por qué uno primeramente tiene que sufrir. Hay otra causa y es la prueba. La primera causa, hermano, del por qué un cristiano tiene que ser afligido, por lo que acabamos de leer. La segunda causa, hermano, es porque la fe debe ser probada por medio de las pruebas. Vamos a leer en Primera de Pedro. Miremos Primera de Pedro, capítulo 1, verso 6. Hermanos, es muy importante que hagamos lo posible por leernos todo el capítulo, pero aquí voy a tomar las citas más dicientes. Dice aquí, capítulo 1, verso 6. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, porque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba su fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien aman sin haberlo visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo vean, se alegran con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de su fe, que es la salvación de las almas. Entonces mire que el apóstol Pedro está diciendo que la fe de nosotros debe ser probada a fin de que obtengamos la salvación del alma. Y que si es necesario, porque él aquí hace esa aclaración y eso es vital que entendamos, hermanitos, porque la palabra de Dios claramente dice que el Señor al quien ama, corrige. En otras versiones dice disciplina y en otras versiones dice castiga. Porque el Señor al quien ama, castiga. Al quien ama, corrige. Y al quien ama, el Señor también, hermano, lo castiga, lo corrige, todo lo que acabo de decir. Entonces, mira, hermanos, que ahí está un ejemplo muy precioso, que es como el rey David. Porque el rey David, hermano, el Señor amaba al rey David, pero el rey David pecó. Pero el rey David no volvió a cometer los mismos pecados y por eso cuando nosotros leemos en la escritura, la manera en que Dios se refiere al rey David es de una manera maravillosa. Mi siervo David, quien anduvo rectamente conforme a mi corazón, porque el rey David cometió unos asuntos terribles, hermano, que nosotros sabemos lo que pasó con Jezabel y Urías y lo que pasó con el censo, pero él no volvió a cometer eso. Y el tiempo del rey David fue el tiempo más glorioso que vivió el pueblo de Israel. Fue un rey que inventó instrumentos, fue un rey que hacía fiestas, banquetes, era un rey que amaba a Dios, porque él fue corregido y él se apartó. Por eso nosotros, cuando a nosotros nos corrigen y nos apartamos, a nosotros no nos tienen por qué volver a castigar. El ejemplo está en el rey David, hermanos. Si a usted y a mí nos corrigen por algo que estamos haciendo mal, le pedimos perdón al Señor, nos apartamos, nosotros alcanzamos misericordia. Pero si nosotros seguimos empedernidos en nuestros deseos, en nuestros afanes, en nuestras idolatrías, realmente, hermano, el castigo continúa. Porque esa es la verdad. Si al hijo lo castigan y el hijo no lo vuelve a hacer, el padre no tiene por qué volverlo a castigar, si ya no lo está volviendo a hacer. Por eso el apóstol Pablo dice, si es necesario. Porque si a uno le dicen, por eso el Señor dice en el Salmo 32, no sea usted como el mulo, que hay que jalarle. El Señor dice, pondré mis ojos sobre ti, te enseñaré el camino que debes seguir. Y aconseja, no sea usted como el mulo que toca jalarle. Y que Él también nos dice a nosotros, si yo ya le hablé, pídame que le dé la fuerza de voluntad para que usted me obedezca y yo no tenga que castigarlo. Recordemos cuando Él sanaba a los enfermos, que le decía, vete
y no peques más para que no te venga algo peor, que en ocasiones por eso es que también vienen pruebas y aflicciones a nosotros, por no obedecer. Pero en esta que estamos leyendo del apóstol Pedro se refiere para que la fe de nosotros sea aprobada, porque el Señor a nosotros nos deja ver nuestro corazón. Vamos a mirar 2 ejemplos. Miremos en el libro de Reyes, capítulo 15. Hermanos, vamos a hablar sobre 2 reyes en el capítulo 15. Primera de Reyes, capítulo 15. Verso 16 al 19. Capítulo 15, verso 16 al 19. Miremos cómo dice. Hubo guerra entre Asa y Baasa, rey de Israel, todo el tiempo de ambos. Asa, hermanos, era rey de Judá y Baasa era rey de Israel, y entre ellos hubo guerra. Subió Baasa, rey de Israel, contra Judá y edificó a Rama para no dejar que ninguno saliera ni entrara de allí. Entonces, tomando Asa toda la plata y el oro que había quedado en los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y los entregó a sus siervos, y los envió el rey Asa a Ben-Hadad, hijo de Tabrimón, hijo de Isón, rey de Siria, el cual residía en Damasco, diciendo: haya alianza entre nosotros, como entre mi padre y el tuyo. Entonces, ¿qué sucedió, hermanos? Que el rey de Judá y el rey de Israel estaban en pelea. Entonces el rey de Judá, ¿qué hace? Toma las riquezas y busca ayuda en el rey de Siria. ¿Y qué sucede? Dios le manda un vidente. ¿Por qué? Porque él no acudió a Jehová. Porque en esos tiempos, hermano, ellos vivían en ciudades amuralladas. Entonces el rey Baasa, ¿qué hizo? Sitió toda la ciudad. Esa era una estrategia que ellos hacían. Encerraban a la gente para que nadie entrara ni saliera, y aquí adentro se iban acabando los alimentos, se iban acabando las cosas, el agua en ocasiones, y así se debilitaba el poder y ellos entraban e invadían. Entonces mire lo que estaba sucediendo. Que Asa, un rey que había empezado, hermanos, como dice el apóstol Pablo, en el espíritu, porque Asa empezó a derrumbar esos ídolos y hacía que solamente adoraran al Señor. Pero ¿qué sucedió? Vino la prueba. ¿Qué sucedió? Que lo iban a atacar. ¿Y él, cómo resolvió él eso? Buscando ayuda en Siria. Entonces miremos lo que dice aquí en el verso 23. Dice, acá leamos un poquito antes. Ben-Hadad consintió con el rey Asa, envió los príncipes de los ejércitos que tenía contra la ciudad de Israel y conquistó. Oyendo esto, Baasa dejó de edificar y se fue. Entonces, hermanos, aquí le acabamos de leer que el rey Baasa se va porque pues vinieron los asirios y atacaron. Entonces, miremos, hermanos, lo que dice aquí en el verso 23. Los demás hechos de Asa y todo su poderío y todo lo que hizo y las ciudades que edificó están escritos en el libro de Crónicas de los Reyes, mas en los días de su vejez enfermó de los pies. Entonces vamos a leer, hermanos, en el libro de Crónicas, segunda de Crónicas 16. Entonces miren, hermanos, lo que sucedió. Como para no leer tanto les voy a decir. Dios manda un vidente y le dice que él había estado a Asa: yo estuve con usted en otras situaciones más difíciles y usted, por buscarme a mí, ganó. Pero usted en esta ocasión decidió buscar ayuda en Asiria, entonces contra usted va a haber violencia, va a haber más guerra que antes. Y aparte de eso, hermanos, ¿qué sucedió? Que le dio una enfermedad en los pies. ¿Y qué hizo? Que no consultó a Dios, sino que buscó ayuda en los médicos. Y por esa razón, él nunca se mejoró de la enfermedad. Él murió con esa enfermedad en los pies. El asunto no era que él haya buscado los reyes, lo que pasa es que nosotros sabemos que estos reyes en el tiempo de Judá y de Israel, y que ellos sabemos que se dividieron por el pecado de Salomón y que Dios divide las 12 tribus, y a pesar de que eran hermanos, había guerra entre ellos. Entonces, Dios lo que quería, hermanos, era que siempre lo buscaran a Él, porque ellos ya habían experimentado la bondad del Señor. Pero él, ¿qué hizo? Asa no quiso consultar a Dios.
porque el vidente lo exhortó. ¿Qué sucedió? Pues que Asa fue derrotado y murió enfermo. Pero entonces esa es la prueba, vino la prueba al rey de Judá, Asa, y mire cómo se comportó. Ahora vamos a mirar otro ejemplo. Vamos a mirar en Segunda de Crónicas 16, en Segunda de Crónicas 16, Segunda de Crónicas 32. Dice acá, Senaquerim invade a Judá. Entonces voy a hacer como un pequeño recuento. Nosotros sabemos, porque en el libro de Isaías también han hablado de el rey Ezequías. Recordemos que Ezequías tuvo un fortuito encuentro con el poder del Señor debido a que Senaquerim, que era el rey de los asirios, venía atacando las ciudades y venía conquistando y se venía apoderando de todo, y viene y amenaza a Ezequías. Entonces, Ezequías, ¿qué hizo? Ezequías buscó a Dios, que fue la diferencia que tuvo el rey Asa. Ezequías busca al Señor y el Señor hace un gran prodigio en ese país, que es que envía al ángel destructor y extermina a todos los soldados que venían a acabar a Israel. Hermanos, esto se volvió algo famosísimo en todo lugar. Un prodigio del Dios de los cielos en medio de un país, de una persona que creía en Dios. La fama de Dios creció, pues claro, la gente venía a ver qué era lo que había pasado. Entonces vamos a leer lo que dice acá. En Segunda de Crónicas 32. Dice acá, verso 27. Y tuvo Ezequías riquezas y gloria, muchas en gran manera. Adquirió tesoros de plata y de oro, piedras preciosas, perfumes, escudos y toda clase de joyas. Asimismo hizo depósitos para las rentas, los granos, el vino, el aceite. Hizo establos para bestias, apriscos para ganado. Adquirió también ciudades y hatos de ovejas y de vacas en gran abundancia, porque Dios le había dado muchas riquezas. Este Ezequías cubrió los manantiales de Ginón, de Ginón. Bueno, voy a dejar ahí. ¿Qué sucedió? Ezequías era demasiado rico, hermanos. Pero Ezequías se envaneció. Dice la escritura, vamos a leer, dice acá. En aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón, y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Pero después Ezequías, de haberse enaltecido, se humilló, y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Entonces, miren, hermanos, que Ezequías, claro, después de ser una persona con tanto honor, con tanta riqueza, ese prodigio maravilloso, él se enalteció. Bien, vino una enfermedad, que es de la que habla Isaías, que él llora amargamente, él se humilla otra vez y el Señor le concede 15 años de vida. Pero miremos lo que dice acá en el verso, Segunda de Crónicas 32, verso 31. Mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia, que vinieron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Porque ¿qué pasó, hermanos? Cuando vinieron estos visitantes, que muchos venían pues a ver qué había pasado, Ezequías, en el libro de Isaías, cuenta que él mostró todo lo que tenía, ufanándose. Entonces, ¿qué mostró? Mostró el oro, la plata, las piedras preciosas, mostró todo. Entonces el profeta Isaías le dice, ¿quiénes eran ellos? ¿A qué vinieron? ¿Qué vieron? Le pregunta a él, y él dice, no, yo les mostré todo. Y entonces el profeta Isaías le dice, ¿qué va a pasar? Que todo lo que usted mostró será llevado a Babilonia. Entonces miren lo que él está diciendo el Señor Jesús en este otro ejemplo, que en la prueba Ezequías buscó al Señor. El Señor lo bendice, pero también nos hace saber que esa prueba también era para que Ezequías viera qué había en el corazón. Porque realmente, hermano, en el corazón de Ezequías, como leímos, él se había enaltecido.
Entonces, mire, hermanitos, que esos son otros motivos del por qué nosotros sufrimos. Porque nosotros también sufrimos, hermano, por la maldad del corazón. La maldad del corazón, hermano, hace a uno que uno también pase por pruebas. Por eso es importante, hermano, que usted, sobre todas las cosas, crea, como dice Santiago, que cuando usted y yo estemos en pruebas, que estemos gozosos. Porque la Biblia dice que a la verdad ninguna disciplina es motivo de gozo, pero produce el fruto apacible de justicia. Mire la importancia. Sabemos que el reino de los cielos lo gobierna la justicia. ¿Y que qué es lo que a uno le hace ser justo, hermano? La corrección. Y que por eso precisamente uno tiene que estar contento, porque es que la corrección es cuando, por ejemplo, usted está presentando un proyecto muy importante y usted